Hola, buenas noches. De nuevo aquí. Es que hemos sufrido otra interrupción. Esperemos que ya no haya más interrupciones. Os estaba contando cómo distintos doctores a lo largo de la vida, de la existencia humana, han encontrado pruebas fehacientes de la reencarnación. A través de la terapia, de la hipnoterapia o de la terapia regresiva, muchas personas pueden llegar a la propia constatación de que ya han estado, ya han vivido otras vidas, que han vivido otras realidades y no se trata de ningún embuste ni de ninguna imaginación. Sencillamente se trata de casos constatables y reales. Yo misma os contaba que tengo una mancha en el hígado, pero también me ocurre que tengo un miedo terrible a las serpientes y que nunca pude encontrar el porqué de ese miedo a las serpientes. Y un día, leyendo un libro de un investigador francés que fue coetáneo y además muy amigo de Allan Kardec, Daniel Delan, relataba cómo en la antigüedad, antes de utilizarse el electroshock moderno y de serle aplicado el electroshock moderno a las personas cuando caían en un estado de, diríamos, de desequilibrio, lo que se hacía era introducirlas en un pozo de serpientes para inmediatamente sacarla, y con el susto la persona volvía a su estado normal. O sea que las serpientes eran utilizadas del mismo modo que utilizamos hoy el electroshock. Pues puede ser, por ejemplo, eso, el miedo que muchas personas tienen a las serpientes, puede subyacer ahí. Muchas otras personas manifiestan fobia a las cucarachas, a los ratones, a las culebras. Son las fobias, si no tienen un significado evidentemente en nuestra vida, en la vida actual, hay que buscarlas en un pasado remoto. Y es cierto que reviviendo esa otra existencia en la cual tuvimos esa experiencia traumática, es cierto que esas fobias desaparecen para dejar paso a un recuerdo que vuelve a ser revivido de modo normal y desaparece ese tipo de fobia. No obstante, queridos hermanos, el espiritismo nos informa que las vidas anteriores es necesario el olvido de ellas para poder partir de nuevo de cero y solucionar todos aquellos errores del pasado, porque muchas veces los recuerdos son muy desagradables, no tienen por qué ser agradables. Entonces, tengamos en cuenta y tengamos presente siempre que cuando se recuerda a través de un proceso que debe ser conducido no por cualquiera, sino por un psicólogo, un profesional de la psicología, que entre las terapias que normalmente aplica a sus pacientes esté la terapia o hipnoterapia o la terapia de regresión de vidas. No nos pongamos en manos de cualquiera, porque eso podría tener secuelas para nosotros, puesto que, como digo, durante esas regresiones desaparece nuestra personalidad actual para dar paso a la anterior personalidad en la que nos concentramos.
por lo tanto deben ser conducidas por profesionales. Y a través de ellas, por lo tanto, es una constatación más, una prueba científica más de la existencia de la reencarnación, de la realidad de la reencarnación. Pero no solo eso, como digo, hay niños que de modo natural y propio, sin ser inducidos por ninguna técnica de la hipnosis, nos recuerdan su vida anterior. También las comunicaciones mediúnicas a través de mediums nos constatan la existencia de la reencarnación y la supervivencia del alma más allá de la tumba. Por lo tanto, en este punto, queridos hermanos, nadie puede alegar ignorancia en este momento. Hace muchos años que la ciencia tiene constatación de esta realidad. El por qué no lo dicen abiertamente. Yo ahí no voy a acusar a nadie ni a levantar mi dedo acusador hacia nadie. Cada uno sabrá el por qué lo hace. Lo que sí os puedo asegurar es que a través de la mediunidad, los mediums hemos constatado de modo propio, antes de conocer el espiritismo ni de haber oído hablar de la doctrina espírita para nada, que el alma, el espíritu, más allá de la tumba, continúa viviendo y tiene que volver muchas veces para reformar aquello que hizo mal. Esa era mi idea antes de conocer el espiritismo. Lo que no me sabían decir los espíritus era el modo en que volvía, el mecanismo en el que volvía, puesto que eran espíritus que todavía no lo comprendían. Y es a través de la doctrina espírita que yo entiendo el mecanismo a través del cual se realiza la reencarnación. Pero de la existencia de la reencarnación, de la existencia de más vidas, aquellos que son mediums y que sostienen comunicaciones con los espíritus, con el más allá, saben perfectamente que esto no es ningún secreto. El por qué nuestros hermanos en la tierra, los estados, las distintas religiones, siguen sosteniendo lo contrario, esto ya es algo que yo en eso no voy a entrar. Ellos sabrán por qué lo hacen. Yo ahí no puedo contestaros, aunque seguramente que ustedes vais a deducir muchas cosas de todo esto que yo he dejado dicho en este programa. ¿Intereses? Yo quisiera recordar que no tenemos que extrañarnos de nada de que esto esté ocurriendo, puesto que Galileo fue quemado por decir que era la Tierra la que giraba en torno al Sol y no al revés. Y muchos compañeros científicos de aquel entonces se negaban siquiera a ver los cálculos y operaciones que había llegado a hacer Galileo para llegar a esa conclusión. No querían ni verlo. Lo mismo que hoy ocurre con determinado sector de la ciencia que se niega a examinar las investigaciones de otros compañeros que han llegado a la conclusión de que la muerte no existe más que para el cuerpo, que el alma sigue viviendo más allá de la muerte y que tenemos que volver a este mundo y a otros mundos a reencarnarnos hasta que nos deshagamos de todas nuestras imperfecciones, o sea, hasta que lleguemos a ser espíritus puros. Entre tanto, la constatación, como digo, científica, no hay que esperarla, porque ya está ahí. Hay muchísimos libros de muchísimos investigadores
científicos indubitados que demuestran todo esto que estamos diciendo los espíritas a través de la divulgación de la doctrina espírita. Nada más, pediros perdón por las interrupciones de esta noche, puesto que ha sido rica en interrupciones. A ver si ya el próximo sábado tenemos una retransmisión más tranquila, y entre tanto desearos una feliz semana para todos y invitaros a que el próximo sábado sigáis nuestro programa, en el que trataremos un nuevo tema muy interesante. Entre tanto, abrazos a vuestro corazón y hasta el próximo sábado.